ahora seguimos con la lección del día domingo y vamos avanzando, ¿verdad? Ya el segundo día de la semana, el día domingo y se titula Fidelidad. Fidelidad. Y esta fidelidad, ¿verdad? La vemos también nuevamente lo que fue en Caleb. ¿Cómo fue que este hombre se mantuvo fiel en medio de una generación, ¿verdad? Que casi apenas estaba comenzando a crecer en la fe. Y cómo ahora Caleb es el primero de las tribus de Judá y es que se acerca a Josué y él pide una herencia. Aquí nosotros podemos ver una historia detrás De de esto, este del versículo, escenario. porque él tiene un pasado. Y Sí, era tiene un pasado. cuando Moisés escogió a 12 representantes de Ujú. la tribu, Sí, y de la tribu de Judá ellos escogieron a Caleb. a Caleb, Caleb fue, observó el lugar, que era Canaán, que era la que era tierra que iban buena a tierra. conquistar, y él junto con Josué y 10 más Ujú. trajeron noticia. Entonces miramos que hay un pasado primero de Caleb para que después él venga y reclame algo que Sí, ya se le que había se había prometido. prometido. Entonces miramos que primero Caleb era de la tribu, miramos sus orígenes, era de la tribu Ujú. de Judá, era uno de los 12 espías, Era un creyente era en la alguien que promesa de confiaba Dios. en la Sí. promesa. Y no solamente confiaba, Daniel, porque una Ujú. cosa es creer, él Y también otra tenía es seguridad de de la y promesa. al ver también del tiempo transcurrido, todavía no se había muerto su corazón, estaba vivo todavía. Seguía vivo. Así Sí, es. Aníbal. Vemos que en esta lección del día domingo titulada Fidelidad, vemos que el concepto de fidelidad es algo dice que es una lealtad o el Ujú. cumplimiento de una palabra dada por una persona, una idea o un compromiso. O sea, si vos decís algo y eso tenés que cumplirlo, Ajá. entonces prácticamente eso es como la fidelidad, pues, a un compromiso. Y vemos que la palabra, como decía nuestra hermana Carelia, con el tema de Caleb, él, él en vez de traer cosas negativas, trajo cosas positivas. Sí. Y yo creo que eso fue lo importante, Lo que lo porque le dio, mantuvo vivo y sí, reclamar la herencia. es correcto, y le dio digamos como el derecho de reclamar la herencia, Ujú. porque al final los que, recordemos que los que trajeron malas noticias, No no recuerdo pudieron. cuáles Y son el sus único, nombres. el caso es que acá estos Sí, nombres, y basando los nombres ahora, sí, hay una diferencia entre Caleb y estos hombres. sí, solo A ver, y recordamos aquí vamos, a Caleb. ¿cómo nos gustaría que te recordaran? ¿O te gustaría que tu nombre fuera borrado, tu nombre o mi nombre? A nadie nos gustaría que nuestros nombres fueran borrados y quiera. Ni sé quién es, no sé cómo se Ni me llaman, acuerdo. ni Ahí, me ¿Cómo es que se acuerdo, llama? ni sé qué nombre o qué apellido ahí tendría. mencionan los nombres, Sí, pero si menciono lo los nombres. mencionamos y yo le pregunto a alguien, No No, ¿conoces sabe. no, no, a no lo Samaud, conocemos. Zafán? Ya saben que no No lo saben. conocemos porque no dejaron Un algo, buen un ejemplo buen No tampoco. hay un ejemplo. ejemplo. Y si miramos entre ellos, por ejemplo, nadie se va a llamar Samúa, habla por un nombre como eso, también no le va a llamar Igal o Palti o Gadiel o Gadio, Amiel, Saturn, Navi Nada. y nada de eso, O sea, nada, no no te son recuerda Navi, ninguna no recuerda historia. nada ninguna de eso. No hay nada Eh, importante en sus nombres. no, ¿por qué? Alguna gente dirá, pero ¿por qué no hay nada importante en ellos? Porque ellos no fueron como Caleb, Sí. no se mantuvieron en el fervor, al contrario, fueron personas que solo se les recuerda que fueron los que incitaron al pueblo a pelear y a dudar de la fe. Entonces, ¿quién va a recordar eso sobre algo malo que se empresa? Nada. Y cuando miramos esto, un punto importante que veo acá es que dice que fueron olvidados porque sus nombres no eran dignos de ser recordados. Así es. Y fíjate, Daniel, que bueno, no sé si ustedes vieron qué significa Caleb. Así. Hay nombre feo. Hay nombre feo. Hay El Caleb me gusta, es muy bonito, pero el pero, significado ajá, es muy pero diferente. te gusta porque ahora sabes Que sí, qué sí, hizo Caleb. ¿qué hizo Pero en Caleb? realidad qué significa a veces Provenía como de que no, otra. como No, que muy no, feo, muy ¿verdad? feo Y sonaría. yo creo que hay personas que tienen nombre y no les gusta No decir su es nombre porque es muy correcto, feo. también. Pero en este caso, nosotros encontramos en la lección que Caleb dice que según el hebreo significa perro. Perro, o por respeto a Caleb, ¿verdad? Cachorrito, en otras palabras. Pero sí significa, ¿verdad? Pero en este es un contexto negativo. Es correcto. Porque dice que según las cartas utilizadas extrabíblicos para expresar, dice que este nombre expresaba el valor, Ujú. la tenacidad Y y la la fidelidad de un de siervo un siervo. a su amo. Ajá, Y nosotros correcto. miramos aquí en Caleb una persona
que a pesar de que 10 dijeron que ese lugar No era era bueno imposible, de que sí conquistarlo. habían buenos frutos, Sí. que sí habían buenas cosas, pero que habían gigantes y que ellos parecían como langostas, Ujú. Caleb dijo, bueno, en sus ojos de fe él dijo, no, si el Señor dijo que lo podemos conquistar, lo Podemos. vamos a conquistar. Así es. Qué hombre más seguro, ¿verdad? Porque no dudó, o sea, 10 contra 1 o 10 contra Así, 2, pero contra así, dos. porque digamos que la historia es más de Caleb y tú ya tienes que mantenerse vivo, Firme. firme en Las promesas. en las promesas, pero que otros están siendo utilizados para que tú también O- caigas en el mismo error. O 10 que te contradigan. 10 contradigan, otras palabras, el hombre se hubiera enojado, Sí. se le hubiera agarrado a saber qué cosa, hubiera sido un hombre O negativo. digo, hombre, ¿será que solo yo veo Ajá. eso? Mejor me uno a la mayoría. Ajá, es correcto, también eso, es Y mejor. yo creo que hay veces eso nos pasa a nosotros. Ángel. Gracias por el Así ejemplo, va, muy sí. bien. Y cuando estamos en eso, para callar los pleitos y esas divisiones, A mejor veces- los rendimos hacia el otro. Y entonces, Cedemos. no somos como Caleb. Sabemos que no es correcto, Sí. pero por no tener, Por no tener problemas, por no tanto tener problema. problemas, para Evitamos ajá, eso. entonces lo evitamos y nos Sí, quedamos muchas veces mucho callados. callado. Pero Y aquí Caleb no se Caleb quedó no. callado. Él dijo, Es bueno, que era- 10, pero yo voy a decir lo que vi. Dijo, Era un dijo hombre Caleb. de fe y de confianza. Sabía que Dios lo que había prometido. Y también el hombre estaba tan firme porque miró todo lo que Dios hizo. Ujú. Entonces eso a él lo mantuvo y si Dios pudo hacerlo allá, nos sacó. Estamos acá adentro. Ahora es hora también de reclamar y no de dudar de lo que es Dios. Así Y otra de las cosas es que hubieron hombres también, Carela y Aníbal, que son olvidados. Por ejemplo, tenemos a Judas que entregó a Jesucristo y algo más que ninguno, no conozco en el Tao, en el siglo XXI que alguien se llama llame Judas. así. Tampoco a alguien le va a poner Jezabel, que fue la que promovió la idolatría. Mucho menos vas a poner a Saúl. Bueno, Saúl creo que Todavía, sí. todavía en medio, Ajá, ahí hay uno. Pero aún así sabemos que fue desobediente. Pero qué bonito cuando los nombres te dan esperanza. Por ejemplo, Daniel. Por ejemplo, Ruth. Por ejemplo, Esther. Son nombres que muchas veces vemos que tienen nuestras familias y amigos, hermanos de iglesia. Y si preguntar por Esther, decimos que fue. Ya por Y a Ruth veces también. yo creo que cuando nacen los hijos, siempre buscan un nombre, digo, a decir, y lo buscan en la Biblia. Ah, voy a ponerle Ajá, este porque también. Ya no tiene vamos un a buen, digamos, un buen historial. significado, un buen historial. Tiene una Entonces, buena la estadística. mayoría creo que ahora utilizan nombres Más la referentes Biblia. de la Biblia. Sí, Sí, y he visto más gente que cuando somos en la iglesia nosotros usamos nombres bíblicos. sí. Porque queremos que nuestros hijos también sean como estos hombres Exactamente. gigantes de la fe. Resumiendo, miramos también que Caleb se mantuvo firme en la confianza de Dios. Fue alguien, ¿verdad?, que su firmeza y su convicción acerca, mirar la claridad de las creencias. Un hombre valiente, también un hombre valiente en la forma de hablar. Y hablando de la valentía, su valor fue tan grande que él prefirió decir la verdad a Sí, pesar de que lo iban a pesar de apedrear. apedrearlo. Porque él iba a morir apedreado. Sí. Porque para los israelitas él estaba mintiendo. Ujú. Pero no, él prefirió hablar aunque lo apedrearan, pero él se mantuvo firme. Su actitud dice que fue defender, era Sí. defender lo que él había visto, lo que era correcto. Y también algo que era un hombre de oración y de reflexión. Esto lo hacía, ¿verdad?, un gigante más de la fe. Hoy Dios, Y nos enseña a nosotros también también a ser así. a ser igual que él y sobre todo a defender la verdad. Y algo que tenía Caleb que era de otro espíritu. No era como el espíritu, ¿verdad?, de los otros que luchaban, peleaban contra él, querían atacar. Ese espíritu, sabemos de dónde promueve, dónde viene. Pero el espíritu de Caleb es muy diferente. Es el Espíritu Santo que estaba sobre él y entonces por eso es que él tenía esa seguridad de la promesa. Hoy nosotros, el Espíritu Santo en nuestras vidas, tenemos también la seguridad de qué cosa, de la promesa de Dios. Amén. No podemos dudar en medio de lo que estemos pasando en el mundo. Se levantan gente, ¿verdad?, como 10 de estos hombres se levantan en el mundo y entonces nuestra convicción debe ser estar seguro y estar firme en lo que dice la palabra de Dios y no dudar, porque la palabra de Dios es eficaz, es poderosa y nos ayuda, ¿verdad?, a nosotros a crecer y a confiar que Dios, el que comenzó la buena obra, la va a terminar y la va a perfeccionar al día final. Por lo Amén. tanto, ya tenemos la promesa de nuestro Señor Jesucristo.